¿Cuál es el propósito de los demonios? ¿Qué buscan? El Señor, en medio de la más profunda oscuridad, ora y predica la buena noticia. En nuestro quinto capítulo del podcast seguimos con la lectura de Marcos, capítulo 1, versículos 35 al 39. Acompáñanos a conocer la buena noticia. Muy de madrugada, estando muy oscuros, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y la buscó Simón y los que con él estaban, lo buscaron los discípulos. Le dijeron, todos te buscan. Y él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos, en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. ¿Qué querrá decir echar fuera los demonios? ¿A qué se referirá ese texto? Echaba fuera los demonios. Sergio. Echaba fuera los demonios. Bueno, pues como hemos venido viendo a lo largo pues, de los capítulos anteriores, eh, hay una presencia constante de los demonios en la vida de las personas, en todo, en todo el recorrido de Jesucristo. Pues digamos, lo que nosotros hemos concluido un poco es que básicamente hay una relación más cercana con el demonio de lo que nosotros sabíamos, o de lo que, digamos, la, la enseñanza común nos dice, ¿no? Sí, nosotros podemos ver en digamos, la relación de Jesús con los demonios, en los diferentes acontecimientos, podemos ver que hay distintos tipos de actividades del demonio, lo que nos muestra la Escritura. Van desde una posesión, como hemos visto, en que el Señor expulsa demonios que tenían controlada a la persona y que no la dejaban vivir. Yo creo que esa es una forma específica de esta, por ejemplo, un poquito antes de San Mateo, en San Marcos. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Un hombre con un espíritu inmundo que dio voces. Y hay unos pasajes en que es más intensos, ¿no? O sea, se ve la posesión demoníaca como en las películas, como en Exorcismo y eso. La posesión es más definida, pero yo tal vez aquí estaba hablando más de esa presencia permanente del demonio, o de los demonios en que están influyendo sobre las personas permanentemente. Están trabajando sobre las personas, sugiriéndoles cosas, metiéndose en nuestros pensamientos, cambiando nuestra visión de las cosas, de la realidad, resintiendo a la persona contra cualquiera que le haya hecho algo, trabajando a la persona por dentro. Quizás se refiere más a eso, a esa presencia constante de los demonios. Entonces echaba fuera a los demonios. Y lo mismo que en el pasaje anterior, yo diría, se fue a un lugar desierto muy de mañana y allí oraba. Nos está invitando a hacer eso. Y yo creo que nos está invitando a mantenernos echando fuera a los demonios. Uno a veces lo olvida al comenzar una oración, al comenzar un trabajo, una predicación. Yo creo que uno debe empezar por echar fuera a los demonios. Sergio. Yo creo que también, nosotros sabemos que la Biblia a veces también maneja como un nivel simbólico, ¿no es cierto? Y ese nivel simbólico es constante. Cuando a nosotros nos hablan de que de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, que pues es el momento en el que está cerca de salir el sol, también nos están, yo siento a mí, cuando yo veo que, porque además hacen énfasis, estaba muy oscuro, también nos están hablando un poco de eso, yo siento, estaba muy oscuro porque también, por la situación en la que se encuentra la gente, sí, de alguna manera, está muy oscuro, es que, jue madre, estamos agarrados por todos lados, de alguna forma. Sí, de acuerdo. Dicen que cuando la noche se vuelve más oscura es porque ya va a salir el sol, ¿no? Creo que usted se refiere a eso. Cuando la desesperación en la vida es más grande
es cuando está a punto de salir el sol. Y nosotros seguimos enfrentando momentos muy difíciles y momentos en que nos sentimos arrinconados, a pesar de que esté uno en el camino del Señor. Yo creo que la confianza y la actitud debe ser esa. En el momento de mayor oscuridad, haga un último esfuerzo. Levante la cabeza en un último esfuerzo y ore, con la confianza de que está por salir el sol. El último grito del Señor en la cruz, en su naturaleza humana, es un grito de desesperación. No lo olvidemos. Eli, Eli, lama sabactani, ¿verdad? ¿Qué quiere decir, Juanes? Exactamente. Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Eli, Eli, lama sabactani. Es las últimas palabras del Señor. Y luego entregó el Espíritu. Es un cruce muy duro por allá el que hay. Hay que prepararnos para cruces muy duros, muy a través de la oscuridad, y tener siempre esa fortaleza última de levantar la cabeza y acudir al Señor. Con las palabras que uno tenga. No me abandones, Señor. Me siento abandonado, no me abandones. La confianza y la certeza es la misma de Jesús. Sea como sea, ya estamos llegando. Ya estamos llegando. Sea como sea, ya está por salir el sol. Falta poco. ¿Cuántas veces uno en estas noches, no sé ustedes, pero yo siento tanto dolor de distinto orden, que siente uno que no da más? Y en un momento dado, cuando se siente más de esa forma, cuando se siente más abandonado, se deja llevar. Se deja llevar en la noche, en momentos muy difíciles. Se deja ir como en manos del Señor y pasa. Y pasa el momento duro. Y tiene uno fuerzas para volver a empezar al día siguiente, al momento siguiente. Tantas cosas duras hay en este camino de Dios. Cuando yo empezaba pensé que era un camino de rosas, realmente, eso pensé. Sí, que todo era un camino de rosas. Y hay que recordar una canción de esas épocas en que yo empecé, que decía que nunca te prometí un jardín de rosas y que las rosas no vienen sin espinas. De manera que este es un camino de espinas, que al final tiene una inmensa rosa. La eternidad, llegar a la eternidad, es la rosa final. Muy bien, el Señor se dedica a predicar. Si estamos pensando que en estos momentos el Señor nos está dando un ejemplo de lo que debemos hacer, pues busquemos ahí el resumen. ¿Sí? Siendo muy oscuro, es decir, en la madrugada física, pero también en la oscuridad del alma, salir a un lugar desierto, a un lugar a solas y orar. Y hablarle a Dios y decirle lo que uno está sintiendo. Todos te buscan, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí. Prediquemos por donde vayamos. Yo creo que a veces yo desespero un poquito a mis hijos, sino un muchito. Ustedes me dirán Pala y compañía. Llega el almuerzo, a mediodía el almuerzo, ¿y cuál es el tema? Siempre la pregunta es sobre la verdad. Siempre la pregunta es sobre el sentido de la vida. Siempre la pregunta es sobre para dónde vamos. A mí no me gusta entretenerme hablando cosas inútiles, sino buscando un sentido más profundo, el sentido de Jesucristo en todas las cosas de la vida, el sentido de la verdad. Buscando en los demás y en mí mismo eso, es decir, una predicación permanente. ¿Cómo es que dice 2 Timoteo 4:2, Pala?
Proclama la palabra, insiste a tiempo a destiempo, reprende, amenaza, exhorta con toda paciencia y doctrina. Bueno, con toda paciencia. Yo sé, Julianita, no me sonrías así, que sonríes sobre todo en la parte de la paciencia. Con toda paciencia y doctrina. Paciencia con la gente, como veíamos esta madrugada, Sergio. Sí, señor, en lo que tienen razón, tienen razón. Explicándole de acuerdo a lo que la persona puede comprender. Si la persona no conoce la fe, no le puede hablar desde la fe. Tiene que hablarle desde lo que conoce, que es la razón y los sentidos. Mire a su alrededor, abra los ojos y verá dónde está. Y verá que este mundo es el imperio del mal. Es muy difícil negar eso. ¿Sí? Con abrir los ojos. Y a través de la razón uno puede ir avanzando en la idea, en el concepto, en la claridad de que el mal no viene solo. Es decir, el rechazo de Dios. El mal es el rechazo de Dios, ¿de acuerdo? De ahí vienen los males, las perversiones, del rechazo de Dios. Pero ese no llega solo. ¿Por qué una persona se vuelve de una maldad tan grande como uno ve a algunos? ¿Por qué la sevicia, ese rencor pavoroso, ese deseo de destruir al otro, ese gozar? En Colombia es fácil ver la presencia del mal. Casas de pique, donde cogen personas y las pican con un machete en pedacitos y lo disfrutan. Imagínense cómo es ese baño de sangre, porque los pican vivos. Cogen motosierras y los van destazando vivos. ¿Qué nivel de perversión tiene que haber ahí? ¿De dónde viene eso? ¿De dónde viene eso? Es que son unas personas que crecieron con la cabeza cuadrada. Hombre, se pueden inventar tantas cosas, pero una persona medianamente honesta puede darse cuenta de que hay algo. Tiene que haber una mano detrás de eso. Una mano, una voz que está insinuando, que está empujando, que está empujando, que está empujando. Ok, predicaba en las sinagogas. Y para nosotros, Juliana, ¿qué sería ir a predicar a las sinagogas? Pues el mar de Galilea podría ser ir a Tota, ¿no? Es el único lago interior grande que hay en Colombia. Un poquito frío y un poquito desolado. No creo que haya mucho a quien predicarle allá. Yo en alguna época acampé por allá. Pero, ¿qué sería predicar en las sinagogas, Juliana? Sinagogas es donde se reunía la gente a orar, a leer la palabra, y eso serían las iglesias, las parroquias. Echado fuera a los demonios. Eso me parece que es un punto súper importante. Todo el tiempo, a todas horas, estar expulsando a los demonios de nuestra vida, porque siempre van a estar tratando de regresar y de entrar. Siempre. Eso no hay tal que uno ya los echó y ya se fueron y no vuelven. Eso están buscando el descuidito, ¿sí? La rendijita por donde entrar. Y ustedes saben que las rendijas son pues la concupiscencia de uno, todos los problemas que uno traiga y que tenga, las rebeldías, las dudas, las pasiones, las malas costumbres que hayamos adquirido, así sea de pensamiento, porque las malas costumbres muchas veces no son de actos, pero si uno se acostumbró a pensar una cosa, y uno sabe que está mal, y sin embargo para allá se le va la mirada, para allá se le va el pensamiento, todo el tiempo jala, y si uno acepta, por ahí entran. Eso sí es como el boxeo que practicábamos, como la de esta pala, donde usted baja un tris la guardia, por ahí entraron, y después sáquelos. Después se agarran con patas, manos y uñas, y después sáquelos. Yo les contaba la historia. En el minuto de Dios recién nos fuimos a vivir allá, éramos pocos, como 4 en una casa, 4 o 5. Y pues era una vida muy ingenua, sobre todo al comienzo. El manejo del dinero de un tarrito en una lata de, eso de qué sería, de galletas. Ahí se dejaba la plata y el que necesitaba plata pues sacaba de ahí, iba y compraba. Hasta que un día la plata llegaba el lunes y un día era miércoles o algo así, se había acabado. Porque todo el mundo necesita una gaseosa, necesito comprar esto, necesito aquello, y se acabó. Y esa era la plata del mercado, porque no había nevera, entonces era mercado diario. Imagínense, desde el miércoles
hasta el siguiente lunes, creo que el sábado le daba la plata. Pues eso era complicadísimo. Lo mismo, dejaba una entrada cualquiera. Y allá en el Minuto de Dios había una cantidad de niñitos gamincitos. Y pues estos los dejaban entrar. Y me acuerdo un día, oigan niños, ya, váyanse para su casa. Y no se iban. Y ya desesperados, me acuerdo, creo que era Óscar o Bernardo o alguien, a sacarlos y entonces los alzaban y estos se cogían de las puertas así, con las manos, con los pies. Sí, fue una lucha titánica. Después no los pudieron volver a dejar entrar. Los demonios son así, una vez que entran, para que salgan es con patas y manos y uñas y dientes y cola y cuanta cosa. Sergio. Pregunta que me golpea la cabeza, digamos, que hace que para mí sea difícil como terminar de aceptar esto, ¿sí? Sí. Y es, ¿por qué? O sea, ¿por qué habría unos seres que se dedican exclusivamente a eso? ¿Sí? O sea, por envidia, que es como lo que yo he escuchado, o decir, que uno le dedique como toda su existencia eterna a estarle fregando la vida a otros seres, como que, ¡jue madre! ¿Qué beneficio les trae? O sea, Yo pienso que hay un elemento de envidia, sobre todo en la rebelión inicial. Sí, en la rebelión inicial yo veo dos elementos. La soberbia, estamos hablando de seres de un tamaño, de una magnitud, de un poderío y de una belleza muy superiores a los de uno. Cuando hablamos de Lucifer, estamos hablando de un ser mucho más grande que uno. ¿Sí? De perfección, de inteligencia, de capacidad, etc. Muchísimo más grande que la de uno. Tanto que en un momento dado dice, yo no necesito a Dios. Porque es que para que el hombre diga yo no necesito a Dios, pues sí, lo hacen, pero es más bien una soberbia tonta. No necesito a Dios y ni siquiera puedo resolver una enfermedad. ¿Ve? Entonces eso es más bien tonto, esa actitud en los hombres. No necesito a Dios y si le da una gangrena pierde una pierna y se muere. Y si le da una embolia pues queda ahí paralizado y tembloroso y no necesito a Dios, no necesito a Dios. Pero estamos hablando de seres muchísimo más poderosos que no tienen cuerpo, que no sufren enfermedades, que no sufren males. Y en un momento dado, hombre, yo puedo con esto. Yo puedo construir un mundo por mi cuenta. Ojo, porque ese es un punto fundamental. Yo puedo construir un mundo por mi cuenta. Un mundo en contra de Dios. Un mundo sin Dios. Un mundo sin el ser. Es absurdo, pero ese es el trabajo del demonio. Luego sí, una motivación en el sentido de que el Padre, de que Dios ha decidido encarnarse como hombre. Llegar al nivel de la criatura, pero de la criatura hombre, no de la criatura ángel, ni gato, ni perro, ni conejo. Pero de seres racionales, de hombre, no de ángel. Y de darle al hombre, a esa criatura hombre, una categoría muy distinta a la que tiene el ángel. No la tenemos hoy en día, pero es a la que estamos llamados y la que estaba desde el comienzo en el pensamiento del Padre. Hacer al hombre semejante a Él, más que semejante a Él, hacer al hombre uno con Él. ¿Ve? Y eso es lo que vamos a ver en la Virgen María. Por eso la gente dice, y los protestantes sobre todo, que se adora a María como si fuera una diosa. No, no se adora a María como si fuera una diosa. Se adora a Dios en María. En María. Porque Dios ha asumido a María no como parte de Él, sino como Él mismo. ¿Ve? Entonces ahí hay un elemento que es el que usted está hablando de la envidia del demonio. Pero luego hay otro elemento. El demonio está derrotado. Y especialmente está derrotado a partir de la cruz de Jesús.
de manera que su existencia ya está sentenciada. Por eso cuando se enfrentan con Jesús le dicen, ¿usted qué quiere? ¿Viene a destruirnos? Ya están sentenciados, Sergio, para poder seguir existiendo, así sea en la vida precaria del mal, necesitan prolongar el tiempo. Saben que están sentenciados, pero pueden prolongar el tiempo el máximo posible. Me imagino que ellos calculan, hombre, si seguimos como vamos, podemos llegar a prolongar el tiempo de forma infinita. Tiende a infinito, no es infinito porque tarde o temprano serán llevados al lago de fuego, pero que tiende a infinito, prolonguemos nuestra existencia, nuestro ser. Ese disfrute que pueden tener de la existencia. Claro, el disfrute es contrario a Dios, entonces es en el mal. ¿Y cómo pueden prolongar el disfrute? ¿Cómo pueden prolongar su existencia? Secuestrando a los hombres, secuestrando a los hijos de Dios, a las criaturas predilectas de Dios. Por eso, no es que Dios tarde, no es que el regreso del Señor tarde, ¿ve? ¿Qué es lo que dice la gente? ¿De qué hablan? Van 2000 años y no ha vuelto. En la primera generación, en la generación de los apóstoles, pensaban que ellos iban a estar en la parucía. No es que el Señor tarde, no es que esté allá emperezado, es que tiene paciencia para rescatar el máximo de los hombres que se pueden rescatar. Por eso nuestra tarea, ¿ve? De llevar el mensaje, de llevar la verdad a todos los hombres, o de asumirlo como corresponda. Lo que hablábamos un día también aquí al almuerzo, ¿no? De que nos paramos y sobre nuestro propio cuerpo vamos a sostener la tienda que permite que los hombres vean y oigan la verdad y no caiga ese velo nuevamente sobre ellos. Alguien tiene que sostener ese velo para que los demás puedan caminar y entrar por ahí tarde o temprano. Y ese es el llamado, envíame a mí, Señor. Envíame a mí, Señor. Entonces los demonios, claro, los demonios atrapan gente, porque lo gozan, sí, como cualquiera, como todos los seres gozan convirtiendo a otros en semejantes a ellos. Sí, gozan volver a la gente como ellos, de espaldas a Dios, malignos, lo gozan. Pero además de gozarlo es así como prolongan su existencia, Sergio. Mientras haya gente atrapada por ellos, es muy difícil, digamos, que Dios mande la bomba final, la bomba que termina toda esta historia, que es la parucía, el regreso de Jesucristo en gloria. Es difícil, pues no sabemos cómo será, pero sabemos que el Señor no quiere la destrucción de los hombres, sino que quiere que se salven todos. Quiere que se salven todos, no casi todos, todos. Hay más alegría por la oveja perdida que por las 99 que están en el redil. Esa es una motivación fundamental para el demonio y para los demonios, de estar trabajando todo el tiempo. Uy, nos llevamos otro, tenemos atrapado tenemos atrapados todo esto. Uy, se está despertando uno, cáiganle a ese como fieras, para que no se vaya a dar cuenta, para que no vea, para que caiga, duérmanlo, y lo duermen. Y cuando alguien se despierta, Sergio, puede estar seguro, atacan como fieras, y de eso somos testigos. Juliana Villegas. ¿Cierto? Cierto, somos testigos. Los demonios son seres reales. Los demonios no son entelequias, no son ideas, ni se mueven por allá lejos. Entran y salen de los hombres. Eso nos dice aquí, echado fuera de los demonios. ¿De dónde los echaba fuera? De las personas, de los sitios. ¿Cómo exactamente funciona que un ser espiritual esté en un sitio físico? Yo no sé exactamente, pero sí sé que salen de los sitios y que se colocan en los sitios a la espera de las personas, de que se descuiden para entrar en la persona. Insisto, no para entrar en posesión,
que eso me parece un acto más bien, ¿cómo diría? Torpe, porque se deja ver demasiado fácil. Y la esencia del trabajo del demonio es que no lo vean, que no sepan que está ahí, para que se pueda mover de un lado para otro, atender los problemas, dormir a este, perturbar al otro, dañar al otro, envenenar al que está caminando por ahí, al que entró en un camino de perversión, empújelo, 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 empújelo. Perviértalo más, ese ya está avanzando, más, 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 más. Sergio. No, un comentario rápido. El padre Fortea dice que la posesión es como, sí es desde el punto de vista de esconder o sea, de poner el velo de lo que está pasando aquí en el mundo, es una torpeza, pero lo que pasa es que parece, lo que dice Fortea, lo que él piensa, es que lo hacen porque no se pueden aguantar. O sea, como sí, yo también, como que ceder a su propia tentación. Sí, es como que ceden a su propia tentación. Alguien se dejó más allá de la cuenta y dicen, no, pues aquí ya no la gozamos. Ya no la gozamos, ¿sí? Gocémonos a este pues hasta el fondo. Sí, yo creo que hay algo de eso, ¿no? Pero indudablemente, Sergio, los demonios se alimentan del odio a Dios. De alguna manera, ¿ve? Del odio a Dios, de hacer que las personas odien a Dios, se enfrenten a Dios. De eso se alimentan y con eso crecen y con eso se fortalecen. De lograr que las personas hagan eso, ¿no? Hagan eso. Por eso el Señor iba sacándolos de las personas, sacándolos de los sitios donde están esperando a las personas. Los demonios fundamentalmente trabajan en las personas. ¿Que utilizan a los animales? Sí. También lo vemos en la Escritura, ¿no? Cuando entran en la piara de cerdos. ¿Utilizan a los animales? ¿Entran en los animales? Sí. Pero los animales no les producen lo que ellos necesitan, ese alimento que necesitan, porque pervertir un animal es prácticamente imposible, si no imposible del todo, porque el animal no es libre, ¿ve? Usted lo puede como poseer, utilizar, hacerlo hacer esto o aquello, hacerlo ladrar, correr, subir, bajar, pero tan pronto se vayan, el animalito queda otra vez libre en sus instintos, el hombre no. Lo pueden soltar ya y el hombre está pervertido. El hombre ya está acostumbrado a disfrutar el mal. Ahí es fácil ver por qué los demonios les gusta, disfrutan el mal, lo mismo que los hombres que se aficionaron al mal lo disfrutan, al dolor ajeno, a la sangre. ¿Ve? Hay seres que disfrutan el dolor ajeno, que lo gozan, el daño ajeno, la humillación, la sangre. Hay personas que son así, muchos, y si uno quiere ver, mira uno en su interior y va a ver que ahí está esa posibilidad clara, si es que no lo ha hecho uno en otras épocas. Disfrutar la humillación del otro, el dolor del otro profundo, disfrutar la traición, disfrutar que lo engañé y lo hice caer. Todo eso está dentro de uno, ¿ven? Y eso es precisamente el sentimiento del demonio. Es el sentimiento del que da la espalda y el que traiciona a Dios. O sea que ahí sería como cuando uno logra que el Espíritu Santo obre en uno, uno siente esos sentimientos que uno siente cuando disfruta, esos vienen del demonio. Sí, yo sí creo. Vienen del demonio y anidan en uno. Echan raíz en uno y anidan en uno y el que se deja llevar más y más. Y es lo que le decía. Cuando se agarran ahí es muy difícil sacarlos. ¿Y los demonios qué hacen? Como los boxeadores. El boxeador, le decía yo a usted, utiliza el jab el jab generalmente no es para dormir al otro, es para abrirle la herida.
Una vez que hay sangre, se van sobre la sangre. Abra, golpee, empuje. Este está listo, este está caminando por ahí, démosle duro, empujemos, y fíjense, no respetan nada. Porque uno diría, hombre, pervertir, pues pervierten a las personas de poca educación, que crecieron en una familia donde eran ladrones, bandidos, muertos de hambre, todas esas cosas. Pero claramente no es así. El ejemplo que tenemos, dolorosísimo para todo el mundo y para la sociedad, de este señor Rafael Uribe, Rafiko Uribe. Todas las oportunidades, todas las educaciones, todas las correcciones. Y es uno de los seres más, hoy en día, de los ejemplos de perversión más grandes que puede haber. Le fueron destruyendo el alma, aprendiéndole a gozar, a disfrutar el dolor y el daño ajeno. La excitación sexual lo lograba a través de eso, del dolor y el daño ajeno. Pues yo creo que son sentimientos así los de los demonios. Yo sí creo que los demonios estaban ahí dentro de Rafael Uribe, disfrutando, gozando, sintiendo lo que él sentía. Violar y matar a una niña. Disfrutándolo. Empujándolo y disfrutándolo. Y construyendo su imperio. Un imperio que ellos aspiran a que dure eternamente. ¿Que es absurdo? Sí, pero fíjense qué tan absurdo. El Tercer Reich, pues era un absurdo. Que Adolfo Hitler se apoderara de toda Europa, la manejara en la forma que la estaba manejando, matando, torturando, exterminando razas enteras, y que el mundo entero se fuera a cruzar de brazos y dejarse durante ¿cuántos años? Era una idea absurda la de Hitler. ¿Ve? Que la raza aria iba a dominar y controlar y utilizar y manipular y disfrutar a todas las demás razas de la tierra. Esa era su idea. Era un absurdo. Pero un absurdo que rigió el mundo durante no sé cuántos años. Porque no fueron solo los 4 o 5 años de guerra, sino los anteriores. Y todavía en muchas partes hay gente que sigue ese pensamiento. ¿Ven? Entonces uno puede parecerle absurdo. Hombre, el demonio piensa que va a construir un imperio en oposición a Dios. Pues están locos. Sí están locos, pero que lo hacen, lo hacen. Y ese imperio existe. Es eso que estamos hablando. Y el que se descuide es atrapado allá. Es decir, lo que hemos visto, Sergio, si están de acuerdo conmigo, Juliana, es que nacemos ahí, en el imperio del mal. Nacemos ahí. Viene Jesús a rescatarnos, pero nosotros nacemos ahí. Viene a rescatarnos a través de su muerte y resurrección, a sacarnos de allá. Pone en nuestro corazón, como decíamos esta mañana, a través del bautismo, pone la puerta para salir de la prisión. Pone el antídoto de la esclavitud. Pero es cuestión del hombre, abrir la puerta y cruzarla. No funciona en automático. ¿Cómo se mantiene uno a salvo? Pala. Oración, evangelizando, estudiando. Ay, Palita, contigo mi corazón. Decíamos que hay 4 elementos fundamentales. La iglesia adora a Dios, en especial en la liturgia y en la oración. La iglesia, la reunión de los creyentes, adora a Dios, porque a Dios se le adora. Fundamentalmente, se le adora, es el sentimiento más pleno que puede haber en un hombre, es la adoración a Dios, su creador, su Padre, su Redentor, su Defensor. La iglesia adora a Dios en la liturgia y en la oración, en los cantos, en las alabanzas. La iglesia adora a Dios. Segundo,
La iglesia comunica a otros lo que está viviendo, lo lleva al otro, le lleva la libertad de todo esto que estábamos hablando de los demonios. Tú puedes ser libre y no importa lo que hayas hecho, no importa. ¿Y por qué no importa? Porque Cristo asumió las consecuencias de tus actos. Tú puedes ser libre, la puerta está en tu interior. Recuérdalo, la puerta está en tu interior. La iglesia evangeliza. ¿Evangelizar qué quiere decir? Decirle a la gente, usted tiene que ir a misa los domingos, usted tiene que confesar, usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer lo otro, usted tiene que hacerle caso a los curas, usted... No, señores, no es eso. Evangelizar es llevar la buena noticia a las personas. No tienes que seguir como esclavo. Eres libre. Todo el daño que te has hecho y que te hayan hecho, el Señor lo puede curar y lo puede sanar y hacerte persona nueva, como si no hubiera pasado nada. Tienes la vida eterna a tu alcance. Abre la puerta. Invita a Jesús. Cruza la puerta. Mantente a salvo. Y luego, la iglesia sirve a los necesitados. Comparte lo que tienes. Desde ese mensaje, esa realidad que te sana profundamente del encuentro con Jesucristo en el Espíritu Santo, caminando hacia el Padre, hasta los bienes que has recibido del Señor. Comparte lo que eres y lo que tienes, comparte tu tiempo con quienes necesitan, comparte la ternura, comparte la dulzura, comparte una mano hacia el que necesita. La iglesia ve por quienes necesitan. Y luego, la iglesia, Juliana. No, voy a decir el que nos falta construir comunidad, ¿no? La iglesia construye comunidad, tanto adentro, si es una familia, si es una pequeña comunidad, lo que sea, construye la comunidad de amor, construye lazos de amor, construye lazos que son ministerios que interactúan unos con otros. No es lo mismo los dones y los ministerios, los dones que ha recibido Juanes, que los que ha recibido Sergio, o Juliana, o María Paula, o Tatiana, o Natalia. No son los mismos, o los que he recibido yo, y que se convierten en un ministerio, en una estructura de servicio a Dios y a la iglesia. No tenemos todo lo mismo, todos interactúan unos con otros para hacer un solo cuerpo. Construye comunidad adentro, desde la familia. Construye comunidad afuera. En la iglesia. Construye la iglesia. Construye la iglesia en las parroquias. Construye la iglesia donde quiera que va. Construye esos lazos. Lazos de ministerios articulados unos con otros. Iglesia no quiere decir una estructura jerárquica poderosa. No quiere decir nada de eso. Iglesia quiere decir eclesía, quiere decir la comunidad de los creyentes, la reunión de los creyentes. Estructuremos reuniones de creyentes. Enseñándoles a creer en Jesucristo, sí. Bautizándolos, aquí todos están bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego enviándolos a llevar el mensaje. Eso es lo que nos dice el final del Evangelio de San Mateo. Id pues y haced discípulos, pero no discípulos que anden cada uno por su lado, discípulos que se estructuren, como estamos hablando, como una comunidad de ministerios, unos con otros, donde cada uno tiene su ministerio y es respetado por el otro. Y no solo respetado por el otro, sino que encaja en el del otro, apoya en el otro para hacer un solo cuerpo. Y esa es la invitación a los sacerdotes ordenados, al clero. Estructuren su ministerio con los ministerios de los demás, de los laicos. Si como veíamos, el clero es menos del 1% de la población de la iglesia, pues hombre, trabajar solos es un absurdo.
estructuren su ministerio con el de los demás, dirijan, guíen a los demás, pero a los demás ayudándoles a crecer en su propio sacerdocio, en su propia profecía, en su propio pastoreo. ¿Ven? Articulen a esa comunidad de sacerdotes, profetas y pastores, que es y debe ser la iglesia. Eso es construir comunidades, Pepala. Si nosotros vamos a llevar la buena noticia, tenemos que conocer la buena noticia. Le tengo una buena noticia. Ah, bueno, sí, chévere. ¿Cuál? No me acuerdo. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Si usted no sabe cuál es la buena noticia, ¿qué viene a hacer aquí? Si va a traer una buena noticia, explíquemela. Hay que conocer la buena noticia, por eso usted está estudiando teología. Su maestría en teología es para conocer a fondo la buena noticia y llevarla mejor, ¿verdad? Nos formamos, estudiamos, reflexionamos, encarnamos la buena noticia para llegar al cielo y para poderla transmitir, la buena noticia, para las dos cosas. Entonces, claro, estudiamos, oramos, estudiamos, aprendemos. ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Hasta lograr una maestría? ¿Hasta lograr ser teólogos o no sé qué? ¿O siempre? Siempre. Porque tenemos que buscar conocer a Dios y comunicar lo que conocemos. Veía un video sobre es una pequeña leyenda sobre San Agustín, estudiando un poquito lo que usted me comentaba el otro día de la Trinidad, la visión de la Trinidad en San Agustín y en Santo Tomás. Y en San Agustín hay una pequeña leyenda que dice que él venía preguntándose por la Trinidad, por el misterio de la Trinidad, que es muy complejo de comprender. 3 personas, un solo Dios. No 3 dioses que interactúan. Un solo Dios en 3 personas. No 3 rostros de un Dios. 3 personas. Identidad, pensamiento, voluntad. 3 personas. Y un solo Dios. Muy complejo. Y San Agustín venía en esa reflexión, y estaba caminando por la playa, frente al mar. Y encuentra a un niño que ha abierto un hueco allí en la playa. Y que con un cuenco, con alguna cosa, está cogiendo agua del mar a echarla entre el hueco. Va hasta el mar, recoge agua, viene y lo echa en el hueco. Claro, el hueco absorbe. Y vuelve, y vuelve, y vuelve. Y San Agustín se queda mirándolo hasta que se acerca y le dice, niño, ¿y usted qué hace? Y él le dice, estoy tratando de meter el mar en este hueco. San Agustín le dice, hombre, pero eso es imposible, mire la inmensidad del mar y mire el hueco. Y el niño se voltea y le dice, es lo mismo que usted está intentando, meter en el hueco de su cabeza la inmensidad de Dios. Porque el misterio de la Trinidad contiene la inmensidad de Dios, la inmensidad de quién es Dios. No cabe en una mente humana, de acuerdo, pero hay que caminar hacia allá. Hay que buscar, con humildad, reconociendo, no cabe. En mí no cabe lo que tú eres, pero yo quepo en ti. Déjame acercar a ti. Dime qué tengo que hacer para acercarme a ti. Entonces es donde vemos lo que repasamos constantemente. ¿Sí? Un corazón puro y humillado, contrito y humillado, Él no lo rechaza. Al de manos limpias y puro corazón, ese puede estar en el recinto sacro. Entonces ahí viene la reflexión, ¿qué son las manos limpias? El que no ha pecado, no, porque todos hemos pecado. Manos limpias es el que le muestra su pecado al Señor y no lo niega, no negó, aceptó. El que se acusa a sí mismo, mire lo que yo soy y lo que yo he sido. Y puro corazón, que al acercarse a Dios no tiene segundas intenciones, que más quiere que conocer
aquel que nos da el ser, al ser mismo del universo. No, yo me acerco, pero estoy buscando hacer un negocio. Estoy buscando que a través de eso puedo lograr conseguir un dinero. No, yo me acerco al Evangelio y a todo esto de la iglesia, pero yo sé que por ahí puedo conseguir posición social y política y poder. No, yo me acerco a eso y como hablábamos en estos días, que en algunos grupos, en la renovación carismática y en algunos grupos de esos, los muchachos y las muchachas se acercan porque hay muchachos y muchachas bonitas. Como decía mi hermano Catos, la anécdota no es con él, yo nunca le mandé a una muchacha bonita a invitarlo a él, pero sí a Darío, al hermano nuestro. Sí le dije, oiga, yo sabía que a él le gustaba esta niña, entonces le dije, vaya y lo invita. ¿Habrá sido un error? ¿No habrá sido un error? Pues no se sabe todavía, lo sabremos algún día. Pero el hecho concreto es que muchas personas están buscando, teniendo otras intenciones. Muchas veces entrando por ahí llegan a enamorarse de quién es. El de corazón puro. El que busca a Dios, ese puede estar en el recinto sacro. Pero todo esto cruza por esos 4 puntos fundamentales. Sergio, ¿quería decir algo? Pues yo estaba pensando en esa idea también bastante en estos días sobre por qué el corazón puro porque para abonar el camino del Señor, que es como venimos viendo acá en Marcos, se necesita hacer ese esfuerzo de sacar las cosas a la luz, de mostrar y de qué manera eso convierte al corazón en puro. ¿Cierto? O sea, tiene sentido. O sea, digamos, lógicamente también tiene sentido que cuando uno saque las cosas afuera, pues precisamente se salen del corazón, del corazón y quedan ahí a la vista. Y entonces al estar fuera ya queda el espacio para que entre El Espíritu Santo. como hemos visto, el Espíritu Santo, Sí. como hemos visto, el Dios y el pecado nunca están en el mismo sitio. Sí, yo lo veo en esta dimensión, yo creo que lo que usted dice es cierto, pero lo veo en la dimensión que estoy hablando. Manos limpias no es tanto el que las conservó limpias desde el principio, ojalá, sino el que habiéndolas ensuciado se las lava. ¿Cómo se ensucian las manos? Con el pecado. Se manchan con el pecado, con las maldades, con ir contra la voluntad de Dios. Las manos se ensucian con el pecado. ¿Cómo se limpian? En la sangre de Jesús. Nos bañamos, nos lavamos las manos, el corazón en la sangre de Jesús. Porque es la única manera de que nuestras faltas sean perdonadas y nuestras heridas sanadas. En la sangre de Jesús, por eso la canción Lávame con tu sangre. Sana mis heridas, vuelve. Ve. Para tener las manos limpias tenemos que aceptar a Jesús en nuestra vida. No hay otra manera, ¿ve? Porque ¿quién no ha faltado? Sea como sea que llamemos a Jesús, porque es posible que entre los hindúes conozcan a Jesús, pero no le digan Jesús, pero hayan entrado en contacto con ese ser maravilloso que es el Hijo de Dios entre los hombres. Es ahí, a los pies de Jesús, que uno lava sus manos y su corazón y su alma y su todo. Y ese es el sentido del lavatorio de los pies. Entonces, ese es el primer punto. Claro, para poder sanar, lavar las cosas sucias que uno tiene, hay que sacarlas, y el que las tiene que sacar es uno. El que las tiene que sacar es uno. Uno tiene que sacar sus guardados de pequeñas o grandes maldades. Uno tiene que sacar sus guardados. Y entonces las manos de uno quedan limpias. Aunque vuestros pecados fueren como la grana, rojos como la grana,
como la nieve quedarán, dice el Señor, a través de su sangre. Y los de manos limpias y puro corazón, y el puro corazón yo lo veo en la intención. Entre más limpia sea la intención, la búsqueda de Dios, busco a Dios, no busco riquezas a través de Dios, no busco esto y esto y esto a través de Dios, busco a Dios, a Dios. Lo busco a Él, algún día oí su voz y la vengo buscando, algún día algo me tocó, un silbo, como dice el himno ese de la liturgia de las horas. Oí el silbo que me llamaba. Hay alguien que me busca. No lo puedo ver, no lo puedo sentir, pero hay alguien que me busca. Algo dentro de mí me dice y responde y me lleva a caminar hacia allá. Busco a Dios. Por eso, entre más busque uno la vida eterna, más pura es su intención, más limpio su corazón, ¿ve? El de manos limpias y puro corazón. Si te gustó el video, dale like, compártelo, suscríbete al canal y no se te olvide tocar la campanita para no perderte ninguno de los próximos videos.